Howard Gardner es un neuropsicólogo que nació en Estados Unidos en 1943 y nos dice que cada persona tiene por lo menos 8 inteligencias u 8 habilidades cognitivas. Howard reconoce que la brillantez académica no lo es todo, pues a la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente que es poco brillante en el colegio o en los deportes, pero logra triunfar en el mundo de los negocios. Cada campo que utilizamos es un tipo de inteligencia distinto. No peor ni mejor, solo distinto. Gardner define la inteligencia como una capacidad, pues antes la inteligencia se consideraba algo innato o inamovible, y la educación no podía cambiar este hecho. Al definir esto, la convierte en una destreza que se puede desarrollar, aunque claro, todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, pero estas se van desarrollando de una manera distinta. La inteligencia musical es la capacidad relacionada con la captación, asimilación, transformación y expresión de formas relacionadas con la música. También guarda relación con las capacidades que se poseen respecto a la música y a cualquier otra forma de expresión rítmica. Dentro de sus características encontramos habilidad para reconocer y distinguir, atracción por los instrumentos, facilidad en el aprendizaje de canciones y ritmos, habilidad para percibir formas musicales, habilidad para expresar emociones y la sensibilidad para apreciar sonidos. Las personas que cuentan con esta habilidad destacan en el canto, en el análisis de sonidos y música, así como en algún instrumento. Algunas de las actividades para desarrollarlas son la creación e imitación de ritmos, silbar, tararear o cantar diferentes canciones e identificar los sonidos que producen los instrumentos. Ahora hablaremos sobre la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza, como lo es los objetos, animales y plantas. De acuerdo con Gardner, la inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Gracias a este tipo de inteligencia somos capaces de reconocer las diferencias entre especies, grupos de personas u objetos y entender cómo se relacionan entre sí. Características. Por norma general, las personas con alta inteligencia naturalista presentan las siguientes características. Se preocupan por el medio ambiente y les gusta estar en contacto con la naturaleza. Son buenos identificando la fauna y la flora. Les gusta explorar y descubrir nuevas especies y comportamientos. Demuestran interés por las carreras de ciencias, biología, botánica, química, zoología, etc. Actividades para desarrollar la inteligencia naturalista. Existen diferentes actividades para ayudar a un niño a desarrollar su inteligencia naturalista, las cuales pueden agruparse en... Una de ellas es el contacto, que son caminatas por el bosque o la montaña, realización de acampadas o campamentos, visitas a zoológicos y acuarios, etc. Observación. Una vez en contacto con la naturaleza, para fortalecer este tipo de inteligencia es importante observar con atención el entorno. Exploración. Una lupa, un microscopio o unos prismáticos ayudan a hacer la experiencia más interactiva y entretenida. Clasificación. Con la ayuda de los padres, de libros o de internet, el niño debe ir aprendiendo a clasificar lo que se vaya encontrando. Puede crear un diario de campo con anotaciones. Afición. Fomentar en los más pequeños aficiones como plantar semillas en casa o coleccionar fósiles, piedras, hojas, etc. Inteligencia corporal sinestésica. Es una manifestación de la conexión entre la mente, las emociones y el movimiento. El uso de este tipo de inteligencia es muy variado y permite la correcta adaptación al entorno y a la consecución de metas y objetivos. Utilizamos este tipo de inteligencia a la hora de manejar instrumentos y herramientas. Además, nos permite gestionar nuestra fuerza, equilibrio, velocidad, coordinación y precisión, para dar paso a la automatización y el aprendizaje de habilidades, por ejemplo, pararse sobre un solo pie, dar marometas o simplemente quedarse quieto. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia actores, deportistas y cirujanos.
La inteligencia intrapersonal hace referencia al grado en el que conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar. Esta inteligencia está asociada al acceso a la propia vida emocional y sentimental. Es, por lo tanto, la facultad de la persona para conocerse a sí misma. Las principales cualidades de esta inteligencia son capacidad de autodisciplina y autocontrol, la elevada autoestima de uno mismo y la capacidad para realizar meditación y sacarle rendimiento. La inteligencia puede ser mejorada con el paso del tiempo. Sin embargo, se desarrollan 3 competencias emocionales. El autoconocimiento es la capacidad de sentir y reconocer lo que está pasando. La autorregulación, capacidad de regular la manifestación de una emoción. Y la motivación, la capacidad de incentivar a otros y a uno mismo. Algunos ejemplos de esta inteligencia son cuando una persona reconoce cuando comienza a sentirse triste, cuando una persona se trata a sí misma con amabilidad, es decir, comprende sus propios errores, y cuando una persona es capaz de describir y explicar de manera precisa sus propias emociones. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de razonar y resolver problemas siguiendo las reglas de la lógica y usando los números. Utiliza el pensamiento lógico para entender fenómenos de causa y efecto y conexiones entre distintos datos. También contiene la habilidad para resolver operaciones complejas, tanto lógicas como matemáticas, y al mismo tiempo posee la curiosidad de la investigación. Esta inteligencia es más fácil encontrarla en científicos, ingenieros, contadores y analistas de sistemas, entre otros, pues son personas que han desarrollado la capacidad de analizar con facilidad planteos y problemas. Algunas competencias básicas que tiene la inteligencia son razonar de forma deductiva o inductiva, relacionar conceptos y la fácil solución de problemas relacionados con números, como son las matemáticas, la estadística o la física. ¿Cómo mejorar las habilidades de esta inteligencia? Pues es muy fácil: razonar o deducir reglas de matemáticas, gramática, filosofía, entre otras; operar conceptos abstractos como números o sistema de símbolos; relacionar conceptos como mapas mentales; y solucionar problemas como rompecabezas, al igual que realizar experimentos. La inteligencia visual espacial, también conocida como la inteligencia espacial, se refiere a la capacidad de visualizar, recrear y manipular espacios mentalmente. De hecho, con esta inteligencia se puede percibir de forma exacta el mundo visual espacial, y también se puede ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Por lo que sus habilidades son dimensionar objetos, crear imágenes mentales, presentar ideas visualmente, percibir detalles visuales y dibujar. Algunas profesiones que destacan en este tipo de inteligencia son arquitectos, fotógrafos, diseñadores gráficos y decoradores de interiores, ya que ellos suelen tener capacidades que les permiten interpretar y dibujar imágenes, gráficos y cuadros. Además, detectan detalles no solo en un sentido personal, sino por la estética. La inteligencia lingüística es una forma de inteligencia humana vinculada con el lenguaje verbal y las capacidades de expresión lingüística. Este tipo de inteligencia abarca el manejo de los idiomas, de la escritura, la expresión oral y los recursos poéticos. Las personas con alta inteligencia lingüística presentan una particular facilidad para aprender idiomas, para el manejo de las palabras o la organización del lenguaje. Suele estar particularmente desarrollada en individuos con grandes dotes de oratoria, de persuasión o capacidad del habla, como abogados, políticos, psicólogos, docentes, así como en individuos políglotas o en traductores, escritores, poetas y compositores de canciones. Algunas actividades para desarrollar la inteligencia lingüística son aprender nuevos idiomas o mejorar la comprensión del propio, adoptar el hábito de la lectura frecuente, especialmente de géneros retadores como la poesía, inscribirse en talleres de lectura, cursos de expresión literaria y practicar